Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Continuamos en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Me acompaña don Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala Constitucional. Don Fernando, en un programa anterior usted nos hablaba de la división clásica de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Siendo que es función de la Asamblea Legislativa aprobar las leyes, ¿por qué, para entender para nuestros seguidores, debe la Asamblea consultarle a la Sala Constitucional diferentes proyectos de ley? Bueno, y nosotros tenemos esa particularidad porque adoptamos a partir del año 1989 el control previo de constitucionalidad. Entonces, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución, hay ciertas iniciativas legislativas que obligatoriamente se tienen que consultar a la Sala, como son las reformas constitucionales, los tratados internacionales y por mandato expreso de ley, las reformas a la ley de la jurisdicción constitucional. Sin embargo, también se introduce en la ley de la jurisdicción la facultad que tienen al menos 10 diputados de plantear una consulta sobre un proyecto aprobado en primer debate y eventualmente también podrían consultar incluso otros poderes del Estado que tienen competencias constitucionales. Esa es la razón por que existe un mandato constitucional en relación con los tratados y las reformas constitucionales y porque existe un mandato legal en relación con los otros tipos de consulta. Entonces, en esos casos de primer debate, ¿queda a criterio de los legisladores si se consulta o no se consulta? Exactamente, porque es una consulta de tipo facultativa. Entonces, los legisladores, si quieren, consultan y si quieren, no consultan. Donde sí es obligatorio consultar es cuando se trata de una reforma constitucional o un tratado internacional o las modificaciones a la ley de la jurisdicción constitucional. Ahí sí, obligatoriamente, el directorio de la Asamblea Legislativa tiene que plantear la consulta a la Sala. Como todo en la vida humana, siempre hay críticos. Algunos de los críticos dicen que a nuestra Asamblea Legislativa se le ha ido de la mano porque se ha hecho muy frecuente prácticamente consultarle todos los proyectos. ¿Eso es así o no? En realidad, no necesariamente. Lo que pasa es que a veces lo que llega a la Sala Constitucional son los proyectos más polémicos y entonces eso pone en el ojo de la opinión pública al Tribunal Constitucional. Pero muchos de los proyectos que se aprueban en la Asamblea Legislativa no van en consulta a la Sala Constitucional. Eso es una cuestión de valoración política que hacen los actores políticos que tienen participación en la dinámica y en la vida parlamentaria. ¿Hay un periodo máximo de respuesta a estas consultas? Sí, nosotros una vez que admitimos la consulta o en el eventual caso que sean varias se acumulen, tenemos un plazo de un mes para dictar el fallo. No para redactar el fallo, sino para dictar la opinión consultiva. ¿Qué pasa si vence ese mes y la Sala no se ha manifestado? Bueno, es un plazo de que lo que llamamos nosotros un plazo ordenatorio, es decir, es un plazo que no nos impide dictar la opinión consultiva, porque no se trata de un paso preventorio, que ahí sí nos impediría. Entonces, lo que habría que es dar una justificación por qué la Sala Constitucional se ha excedido en el plazo. Ocurre, no es muy frecuente, pero sí ocurre que a veces, dada la discusión que se genera a lo interno del tribunal, la Sala a veces requiere de mayor tiempo. O sea, no rige lo que llaman el silencio positivo. No se da un silencio positivo. La Sala siempre tiene que pronunciarse. En estas consultas se utiliza lenguaje muy técnico. Se dice que hay consultas por vicios de forma o de fondo. Sí. Si nos puede explicar en qué consiste esos vicios. Bueno, el vicio de fondo es cuando el contenido del proyecto de ley está en contradicción con una norma o con un principio constitucional. Por ejemplo, que la Constitución dice no se puede extraditar, a ningún costarricense se le puede obligar a salir del país.
y que el proyecto de ley diga se podrá expulsar a un costarricense del país. Entonces ahí hay una evidente contradicción entre lo que dice la Constitución y lo que dice el proyecto de ley. Entonces en ese caso se trata de un vicio de fondo, y de aclarar que en el caso de los vicios de fondo la opinión consultiva no es vinculante para la Asamblea. No es vinculante. No es vinculante. En el caso de los vicios de procedimiento, que son aquellos donde se violan trámites sustanciales porque no se publicó el proyecto, porque a un diputado no se le dio el uso de la palabra, porque no se le permitió presentar una moción, porque se omitió un debate, en esos casos, si la sala constata el vicio, la opinión consultiva sí es vinculante y la Asamblea tiene que corregir el vicio de procedimiento. En esos vicios de procedimiento cae lo que llaman la protección del derecho de las minorías. Eventualmente sí, como podría ser, por ejemplo, el derecho que tienen los diputados de oposición o diputados minoritarios al uso de la palabra, el derecho a presentar mociones, el derecho a los recursos, por ejemplo, el derecho de apelar una decisión del presidente al plenario. Esos efectivamente están muy relacionados, están muy vinculados los vicios de procedimiento con los derechos de las minorías o la oposición. ¿Qué pasa si un proyecto en criterio de la sala tuvo un vicio de procedimiento? ¿Es subsanable? Sí, es subsanable porque cuando llega la opinión consultiva, de acuerdo con el artículo 146 de la Asamblea Legislativa, esta opinión entonces tiene que remitirse a la Comisión Especial Permanente de Consultas de Constitucionalidad, que es una comisión que tiene la Asamblea, que se encarga de analizar los vicios que señaló la sala y proponerle a la Asamblea cómo se deben corregir esos vicios. Muy bien. Hemos estado conversando con el magistrado don Fernando Castillo sobre distintos temas de interés en cuanto a las funciones de la Sala Constitucional. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por